¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo Caín, uno de los primeros hijos de Adán y Eva, logró encontrar una esposa y tener un hijo, si teóricamente Adán y Eva eran los únicos seres humanos al principio de la humanidad? A primera vista, esto suena como un misterio intrigante. Pero al explorar entre líneas la Biblia, encontramos respuestas fascinantes que arrojan luz sobre este aparente enigma. En este video, vamos a desentrañar este misterio juntos y prepárate porque te vas a sorprender con lo que viene. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir disfrutando de contenidos que transforman y edifican. La creación de Adán y Eva es uno de los eventos más profundos de la narrativa bíblica. En el relato de Génesis, vemos a Dios creando a Adán del polvo de la tierra y dándole vida con el soplo divino. Luego, Él crea a Eva a partir de una costilla de Adán, formando la primera unión matrimonial y dando inicio a la humanidad. Este acto no solo fue el principio de la vida humana, sino también el comienzo de una relación íntima entre Dios y su creación, estableciendo las bases para toda la historia bíblica que seguiría. Después de la creación de Adán y Eva y el establecimiento de su vida en el jardín del Edén, la pareja comenzó a tener hijos. Entre ellos estaban Caín y Abel, dos hermanos que crecieron en un mundo aún marcado por la pureza de la creación inicial, pero que pronto enfrentaría sus primeras pruebas. Caín se dedicó a la agricultura, mientras que Abel se convirtió en pastor, cuidando de las ovejas. Con el paso del tiempo, ambos sintieron el deseo de hacer ofrendas a Dios como una forma de adoración y gratitud. Caín ofreció los frutos de la tierra, mientras que Abel trajo las mejores partes de su rebaño, eligiendo las porciones más gordas y valiosas. Este gesto de devoción reflejaba el corazón sincero y la dedicación de Abel hacia Dios, demostrando un profundo compromiso y respeto. Sin embargo, Dios miró con favor la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. La Biblia no detalla exactamente el motivo de esta diferencia, pero muchos interpretan que fue una cuestión de actitud y de la calidad de lo ofrecido. Abel entregó a Dios lo mejor de lo que poseía, mientras que la ofrenda de Caín no tuvo el mismo valor. Esta aceptación de una ofrenda y el rechazo de la otra despertaron en Caín un profundo sentimiento de descontento e ira. Se sintió desmotivado y, más que eso, su frustración se transformó en envidia y rencor hacia su hermano. Dios percibió la turbulencia emocional de Caín y lo alertó sobre el peligro de su resentimiento. Le advirtió que el pecado estaba al acecho, a la puerta, y que debía controlar sus sentimientos para no ser vencido por la tentación. Esta advertencia de Dios era un intento de guiar a Caín hacia el arrepentimiento y el cambio, ofreciéndole una oportunidad para transformar su actitud. Aún así, Caín, dominado por su rabia y envidia, llamó a Abel al campo, un lugar aislado y apartado de miradas. La tensión entre ellos alcanzó su punto máximo y, consumido por sus emociones, Caín atacó a su hermano, quitándole la vida. Este trágico acto de violencia fue la primera muerte registrada en la humanidad, trayendo una nueva dimensión de pecado y sufrimiento al mundo creado por Dios. Después del asesinato, Dios confrontó a Caín, preguntándole dónde estaba Abel. Intentando ocultar su crimen, Caín respondió con indiferencia: «No lo sé. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano?». Esta respuesta no solo revelaba el intento de Caín de escapar de las consecuencias, sino también su total falta de arrepentimiento y responsabilidad por lo que había hecho. Pero Dios, que conocía la verdad, anunció a Caín las consecuencias de su acto. Caín sería maldito y viviría como un errante por la tierra, incapaz de cultivar el suelo que antes sostenía su vida. Esta sentencia era doble. No solo perdería el éxito en la agricultura, sino que también se vería obligado a una vida de errancia, sin raíces y sin la seguridad que la tierra le proporcionaba. Ante la maldición, Caín mostró una profunda angustia, temiendo por su futuro. Expresó su miedo de vagar por el mundo sin propósito y sin protección, temeroso de que alguien pudiera vengar la muerte de Abel. En respuesta, Dios le dio una marca especial para protegerlo, una especie de señal para que nadie le hiciera daño, garantizando que no fuera atacado por otros, incluso en medio de su condena. Después de esta interacción con Dios, Caín partió y se alejó de su presencia, estableciéndose en la tierra de Nod, al este de Edén. Allí conoció a su esposa, con quien tuvo un hijo llamado Enoc. Además, la Biblia destaca que Caín construyó una ciudad, bautizándola en honor a su hijo Enoc.
Este momento representa un hito importante en la narrativa bíblica, simbolizando el inicio de las comunidades humanas y el desarrollo de las primeras ciudades. Es precisamente aquí donde surgen las primeras dudas. El texto bíblico no da detalles específicos sobre con quién se casó Caín. En el versículo 17 solo afirma que Caín conoció a su mujer. La posibilidad de que existieran otros seres humanos, además de Adán, Eva, Caín y Abel, es una interpretación que busca llenar los vacíos en la narrativa bíblica, además de responder a preguntas sobre cómo se expandió la población humana. El temor de Caín de ser muerto por otras personas y la marca que Dios le dio son aspectos intrigantes, que levantan interrogantes sobre la existencia de otros seres humanos, además de la familia de Adán y Eva. En Génesis 4:14, Caín dice: «Hoy me expulsas de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Seré un fugitivo y vagabundo en la tierra, y todo aquel que me encuentre me matará». Este miedo sugiere la posibilidad de una población suficientemente numerosa como para que Caín realmente temiera ser encontrado y castigado. En el versículo siguiente, Dios responde: «No será así. Todo aquel que mate a Caín será vengado 7 veces». Entonces el Señor puso una marca en Caín para que nadie que lo encontrara lo matara. Estos detalles parecen indicar que en el contexto de la narrativa, la tierra ya estaba habitada por una población más amplia que solo la familia de Adán y Eva. La preocupación de Caín por ser encontrado y la intervención divina para protegerlo sugieren la presencia de otras personas, además de los personajes centrales de la historia, apuntando a una comunidad humana mayor y más dispersa. Algunos defensores de esta teoría creen que, para explicar la rápida multiplicación de la población descrita en la Biblia, sería necesario un número significativo de personas, lo que difícilmente se lograría solo con los descendientes directos de Adán y Eva. Esta teoría busca conciliar la narrativa bíblica con evidencias arqueológicas y antropológicas que apuntan a la existencia de sociedades complejas y vestigios de hábitat humano desde los primeros periodos. Estos descubrimientos arqueológicos parecen sugerir una población humana más amplia y bien estructurada desde tiempos muy antiguos. Es importante señalar, sin embargo, que esta interpretación sigue siendo especulativa y no encuentra respaldo explícito en el texto bíblico. La narrativa de Génesis se enfoca en la historia de la familia de Adán y Eva, sin mencionar directamente otros grupos humanos contemporáneos. La Biblia no proporciona detalles adicionales sobre la creación de otros seres humanos fuera de esta familia primordial, limitándose a un relato más concentrado y específico. Por ello, aunque esta teoría busca alinear la narrativa bíblica con descubrimientos científicos, no está confirmada por el texto sagrado y sigue siendo una hipótesis debatida entre estudiosos y teólogos. Por otro lado, la teoría más ampliamente aceptada sugiere que Caín se habría casado con una hermana o sobrina, lo que estaría de acuerdo con las prácticas culturales y el contexto de esa época, según la narrativa bíblica. La Biblia no especifica que Adán y Eva solo tuvieron a Caín y Abel como hijos. En Génesis 4:1, Eva menciona: «He adquirido un hombre con la ayuda del Señor», refiriéndose a Caín, pero no hay una declaración similar después del nacimiento de Abel, lo que sugiere que otros hijos pudieron haber nacido entre estos eventos. La ausencia de mención directa a otros hijos e hijas entre el nacimiento de Caín y Abel llevó a estudiosos y teólogos a especular que Adán y Eva pudieron haber tenido una descendencia mayor de lo que el texto revela. En el contexto cultural e histórico de la época, las familias solían ser numerosas, y la falta de una prohibición específica en el texto bíblico permite la posibilidad de que Caín se casara con una hermana u otro pariente cercano. Esta interpretación se ve reforzada por la referencia en Génesis 5:4 a otros hijos e hijas de Adán y Eva después del nacimiento de Set, donde se dice: «Y Adán tuvo hijos e hijas». Esta mención indica una descendencia más amplia, más allá de los hijos mencionados individualmente, como Caín, Abel y Set, lo que permite una interpretación más amplia sobre la expansión de la familia. Es importante destacar que en ausencia de una población significativa fuera de la familia de Adán y Eva, la idea de que Caín se casara con una hermana surge como una explicación plausible para la continuación de la humanidad. En el contexto cultural y temporal de la narrativa bíblica,
el matrimonio entre hermanos o parientes cercanos era considerado aceptable e incluso necesario para la propagación de la especie humana. Esta interpretación está de acuerdo con las circunstancias únicas descritas en la Biblia, que no prohíbe explícitamente el matrimonio entre hermanos en los primeros tiempos de la historia humana. De hecho, la Biblia nos presenta varios ejemplos de matrimonios entre parientes cercanos. Un ejemplo notable es el de los hijos de Noé después del diluvio. Noé y su esposa, junto con sus hijos Sem, Cam y Jafet, fueron los únicos sobrevivientes para repoblar la tierra. En este escenario, era inevitable que los hijos de Noé se casaran entre sí o con sus hermanas, debido a la falta de otras personas. Otro ejemplo importante es el matrimonio de Abraham con Sara, su media hermana. En Génesis 20:12, la Biblia confirma que Abraham y Sara compartían el mismo padre, pero tenían madres diferentes. Los matrimonios entre medios hermanos eran aceptados y a menudo necesarios para mantener la continuidad de la línea familiar. Isaac, hijo de Abraham, siguió esta práctica al casarse con Rebeca, que era su prima de primer grado. Los matrimonios entre primos eran comunes y estaban de acuerdo con las normas sociales de la época. Además, Jacob, nieto de Abraham, se casó con sus primas, Lea y Raquel. Aunque estos matrimonios puedan parecer inusuales hoy en día, eran prácticas normales dentro del contexto histórico y cultural de ese tiempo. Cabe señalar que las leyes que prohibieron el matrimonio entre parientes, como se describe en la ley mosaica, fueron establecidas aproximadamente 2500 años después de la creación de Adán y Eva, ya en un contexto social y ético más complejo. Estas leyes, que forman parte del pacto dado a Moisés, reflejaron la evolución de las normas culturales y la creciente necesidad de mantener la salud genética y el orden social en una sociedad más estructurada. La narrativa bíblica frecuentemente se concentra en las historias de Caín y Abel, dos de los hijos más conocidos de Adán y Eva. Sin embargo, es interesante notar cómo las tradiciones judías y cristianas a menudo dejan de lado las historias de otros personajes secundarios, destacando más las narrativas dramáticas. Esta tendencia puede oscurecer la presencia y los destinos de los demás hijos e hijas de esta primera familia humana, creando una laguna en la comprensión de las experiencias y roles de los demás miembros. Aunque Génesis 5:4 menciona que Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas además de Caín y Abel, la ausencia de nombres específicos para estas hijas contribuye a que sus historias permanezcan en el anonimato, mientras que los hermanos Caín y Abel asumen papeles más centrales en la narrativa. Por otro lado, es perfectamente comprensible que la Biblia no pueda abordar la vida de todos los personajes. Después de todo, es prácticamente imposible condensar toda la inmensidad de información, desde la creación del mundo hasta el fin de los tiempos, en un solo libro. En este contexto, surgieron textos secundarios, como el Libro de los Jubileos, que aunque no es ampliamente reconocido, se presenta como una fuente alternativa que explora detalles sobre figuras menos conocidas, incluidas las hijas de Adán y Eva. Estos personajes olvidados ofrecen una perspectiva más amplia sobre la extensa descendencia de la primera familia humana. Sin embargo, es importante destacar que el Libro de los Jubileos es considerado apócrifo, es decir, no forma parte del canon oficial de la Biblia judía o cristiana. En términos sencillos, no se considera una escritura sagrada por las principales tradiciones religiosas, principalmente debido a la falta de consenso sobre su autoría y origen, además de las interpretaciones que divergen de las versiones más aceptadas. Aún así, la relevancia histórica del Libro de los Jubileos no debe ser subestimada. Ofrece una visión única de los eventos narrados en Génesis, especialmente aquellos relacionados con la creación del mundo, Adán y Eva, y otros personajes del Antiguo Testamento. Su apodo de Pequeño Génesis refleja directamente su conexión con los acontecimientos y figuras descritos en el libro de Génesis. Este texto apócrifo va más allá de las narrativas bíblicas, mencionando incluso los nombres de las hijas de Adán y Eva y describiendo sus vidas, lo que lo convierte en una fuente interesante para quienes buscan una visión más profunda de estos personajes bíblicos. Esta narrativa es especialmente significativa para algunas comunidades judías y cristianas que buscan comprender con mayor profundidad los eventos del Antiguo Testamento.
Al explorar el libro de los jubileos en busca de los nombres de las hijas de Adán y Eva, encontramos las figuras de Awan y Asura, identificadas como esposas de Caín y Set, respectivamente. En Génesis 4, 16, 17 leemos: Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén. Caín conoció a su mujer y ella concibió y dio a luz a Enoc. Luego Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc, en honor a su hijo. Aunque el nombre de la esposa de Caín no aparece en la Biblia, las tradiciones judías, como el libro de los jubileos, mencionan a Awan, también conocida como Kelima, como esposa de Caín, el primogénito de Adán y Eva. La etimología de su nombre, asociada al fenicio, sugiere significados como vicio o potencia. Como esposa de Caín, su nombre puede simbolizar la fuerza o influencia que ejerce en la línea genealógica iniciada por Caín. Al mismo tiempo, la connotación de vicio puede reflejar los desafíos y dificultades que enfrentaron Caín y Awan después de su exilio. Después del trágico incidente con Abel, Caín encontró a Awan, y la narrativa bíblica destaca que fundó la ciudad de Enoc, nombrándola en honor a su hijo. El libro de los jubileos también menciona a esta ciudad como uno de los logros de Caín después del asesinato de Abel. Awan, al ser asociada con Caín, se convierte en una figura clave en la genealogía de Caín, desempeñando un papel central en eventos significativos después del destierro de Caín debido al asesinato de Abel. Aunque es cierto que los textos de la Biblia Sagrada no identifican directamente a la esposa de Caín ni revelan su origen, al analizar el relato de Génesis hasta el momento del destierro de Caín y su encuentro con esta mujer, notamos que se mencionan pocos personajes, como Adán, Eva, Abel y Set. Sin embargo, es fundamental considerar que cuando Caín se unió a Awan, la tierra probablemente ya estaba bastante habitada. En este punto de la historia es probable que hubiera más de 5 personas, incluidas otras mujeres además de Eva. Algunas teorías sugieren que la esposa de Caín podría haber sido su sobrina, hija de Set. Esta idea se basa en el largo periodo entre el exilio de Caín en la tierra de Nod y su encuentro con Awan, un intervalo que, según algunos teólogos, duró unos 300 años. Durante ese tiempo, se estima que el número de hijos e hijas de Adán superaba los 50, y el número de hijos de Set superaba los 20. Un aspecto fascinante de las primeras generaciones en la Biblia es la asombrosa longevidad de los patriarcas antediluvianos. Estos personajes vivieron durante periodos extraordinariamente largos, lo que desafía nuestras concepciones modernas sobre la duración de la vida humana. Este fenómeno es especialmente notable en las genealogías del libro de Génesis, donde encontramos figuras como Adán, Set y Matusalén, quienes vivieron durante siglos. La vida de estos personajes nos da una mirada intrigante a las condiciones y posibilidades de la humanidad en los primeros tiempos, según la narrativa bíblica. Adán, el primer hombre, vivió 930 años, según Génesis 5. Su hijo Set, nacido después de la muerte de Abel, desempeñó un papel esencial en la continuación de la humanidad y vivió 912 años, Génesis 5:8. Enos, el nieto de Adán, también gozó de una vida longeva, alcanzando los 905 años, Génesis 5:11. Estos ejemplos muestran que en los primeros tiempos de la humanidad, la longevidad no era una excepción, sino una norma. Matusalén, el abuelo de Noé, es especialmente conocido por haber vivido 969 años, convirtiéndose en la persona más longeva mencionada en la Biblia, Génesis 5:27. Existen diversas teorías que intentan explicar esta asombrosa longevidad. Una de las explicaciones más comunes es la idea de un ambiente primordial perfecto, donde las condiciones climáticas, atmosféricas y ambientales favorecían una vida más prolongada. Según esta teoría, la atmósfera de la Tierra antes del diluvio podría haber ofrecido una protección especial contra radiaciones dañinas y otros factores que suelen acelerar el envejecimiento. Otra posibilidad es que los primeros seres humanos contaran con una genética diferente, más robusta, que les permitía vivir mucho más tiempo. Además, algunos estudiosos sugieren que cambios divinos o modificaciones en las leyes naturales después del diluvio podrían haber influido en la reducción de la longevidad. Según Génesis 6:3, Dios declaró: «Mi espíritu no contendrá para siempre con el hombre, porque él también es carne. Sin embargo, sus días serán 120 años». Esta declaración parece marcar un punto de inflexión en la longevidad humana, indicando que después del diluvio,
La duración de la vida humana se reduciría. A lo largo de las generaciones posteriores, las edades de los personajes bíblicos disminuyen considerablemente. Por ejemplo, Abraham vivió 175 años, Génesis 25:7, y Moisés, uno de los personajes más conocidos del Antiguo Testamento, vivió 120 años, Deuteronomio 34:7. Existen varias teorías que intentan explicar esta disminución progresiva de la longevidad. Una de las explicaciones más comunes es que las condiciones ambientales cambiaron significativamente después del diluvio, lo que afectó la longevidad humana. Algunos sugieren que la alteración en la atmósfera, como la pérdida de una capa protectora de vapor de agua o cambios climáticos, pudo haber tenido un impacto directo en la duración de la vida. Otro factor que se considera es el posible declive en la calidad genética de las generaciones posteriores, debido a los matrimonios entre familiares cercanos, algo más común en los primeros tiempos. La disminución de la longevidad también podría reflejar un ajuste en los planes divinos. Algunos estudiosos creen que tras el diluvio, Dios redujo la duración de la vida humana como parte de un ajuste a las nuevas realidades del mundo postdiluviano, donde la necesidad de vidas tan largas dejó de ser tan relevante para los propósitos divinos. Este cambio en la longevidad humana refleja no solo una modificación en las condiciones del mundo, sino también un aspecto crucial del desarrollo de la humanidad a lo largo del tiempo, según la narrativa bíblica. En este sentido, el relato de las primeras generaciones tiene un propósito más allá de lo físico. Refleja también una evolución espiritual y moral en la humanidad. Con respecto a Caín y su matrimonio, es razonable suponer que, al irse al territorio de Nod, él tenía acceso a varias opciones para encontrar esposa, especialmente si consideramos la posibilidad de que Adán y Eva tuvieran muchos más hijos e hijas de los que la Biblia menciona explícitamente. La teoría de que Caín se casó con una hermana o sobrina está en consonancia con el contexto cultural y poblacional de la época, donde las uniones consanguíneas eran necesarias debido a la baja población humana. Este tipo de matrimonios, aunque raros y prohibidos en tiempos posteriores, eran necesarios en las primeras generaciones de la humanidad para la expansión de la especie. Además, en las primeras generaciones, tales uniones no se veían con las mismas preocupaciones sobre la salud genética que hoy en día. Fue solo a medida que la población humana creció y se diversificó que comenzaron a surgir limitaciones en los matrimonios entre familiares cercanos. Esto se refleja más tarde en las leyes mosaicas, que prohíben explícitamente los matrimonios incestuosos, como en Levítico 18:6 o 18. El concepto de un origen común de la humanidad, tal como se menciona en Hechos 17:26, también subraya este principio. La Biblia enseña que toda la humanidad desciende de Adán y Eva, lo que refuerza la idea de que los primeros matrimonios dentro de la familia no solo eran una necesidad práctica, sino parte de un plan divino para la expansión de la raza humana en sus primeros tiempos. Esta perspectiva subraya que la teoría de un origen múltiple o diverso de la humanidad carece de base en las Escrituras. El libro de los Jubileos ofrece detalles que no se encuentran en el Génesis, como los nombres y destinos de las hijas de Adán y Eva. Este texto apócrifo menciona a Asura como esposa de Set, lo que agrega una dimensión adicional al relato bíblico. Su asociación con el cielo azul o el lápiz lazuli podría interpretarse simbólicamente como una representación de pureza, conexión con lo celestial y el propósito divino. Este tipo de simbolismo es común en textos antiguos y refleja un profundo intento de dar significado a las vidas de personajes clave. En cuanto a la interpretación de Asura como esposa de Abel primero y luego viuda que se casa con Set, esta es una interpretación que enriquece la narrativa bíblica. Explica cómo la línea justa de Adán, representada por Set, se mantiene viva tras el asesinato de Abel por Caín. Set es considerado en la tradición bíblica como el reemplazo divino de Abel, y la genealogía que desciende de él se ve como la que preserva las virtudes y los valores de justicia que Caín había trastornado. Así, Set se convierte en un símbolo de restauración en la humanidad, un tema recurrente en las Escrituras que enfatiza el regreso a la rectitud tras el pecado. En resumen, la narrativa bíblica, tanto en el Génesis como en textos apócrifos como el libro de los Jubileos, ofrece una visión más profunda de los primeros tiempos de la humanidad,
los cuales, aunque se presentan de manera breve y esquemática, están cargados de simbolismo y enseñanzas espirituales que van más allá de los eventos históricos. La expansión de la humanidad y la preservación de la justicia son temas centrales que se desarrollan a través de las generaciones de Adán y Eva y sus descendientes, incluyendo la figura clave de Set como protector de la línea de justicia. El papel de Set es central en la historia de la humanidad en el contexto bíblico, ya que a través de él se establece la continuación de la línea piadosa que finalmente lleva a figuras clave como Noé. La mención de Asura, aunque no aparece en la Biblia canónica, resalta la importancia de estos personajes secundarios en la construcción de la narrativa de la humanidad, contribuyendo a la preservación de la justicia divina en un contexto tan tumultuoso. Es relevante reconocer que la Biblia canónica, al ser un texto más conciso, omite detalles que pueden ser explorados en textos apócrifos como el Libro de los Jubileos. Estos escritos no forman parte del canon oficial, pero ofrecen interpretaciones y elaboraciones adicionales que algunos estudiosos y comunidades religiosas consideran útiles para comprender la historia bíblica en su totalidad. En cualquier caso, la relación entre Caín, Set y sus respectivas esposas subraya la complejidad de las primeras generaciones humanas según la perspectiva bíblica, destacando la importancia de la familia como el núcleo de la continuidad de la humanidad y la transmisión de los valores divinos. La unión de Set con Asura dio lugar a una descendencia que no solo continuó la línea de Adán, sino que también influyó profundamente en eventos trascendentales narrados en la Biblia. Entre los hijos de Set, uno de los más destacados fue Enos, un hombre cuya fragilidad, reflejada en su nombre, no impidió que fuera el primero en invocar el nombre de Dios, estableciendo una conexión espiritual que se convertiría en una práctica fundamental para generaciones posteriores. Este acto de invocar el nombre divino no solo marcó un hito en la historia de la humanidad, sino que también cimentó una tradición que perduraría a lo largo del tiempo. Pero la influencia de la descendencia de Set no terminó ahí. Enoc, hijo de Set, se destacó aún más por su extraordinaria cercanía con Dios. Su vida fue un ejemplo de devoción y rectitud, siendo conocido por caminar con Dios en una relación tan íntima que su existencia misma trascendió la muerte. Según la narrativa bíblica, Enoc fue uno de los pocos seres humanos que no experimentó la muerte como el resto de la humanidad, sino que fue llevado directamente a la presencia divina, un testimonio de su pureza y fidelidad. Sin embargo, la figura más trascendental en la línea de Set es, sin duda, Noé, el hombre elegido por Dios para llevar a cabo una de las tareas más desafiantes de la historia, la construcción del arca y la preservación de la humanidad y los animales durante el diluvio. Nieto de Set y hijo de Lamec, Noé es conocido en la tradición bíblica como el justo, un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios en un mundo lleno de corrupción y violencia. Su obediencia a Dios, construyendo el arca según las instrucciones divinas, salvó no solo a su familia, sino a todas las especies animales que perdurarían en la tierra después del cataclismo. La traducción está feita de forma correcta y con concordancia. Cada uno de estos personajes, Enos, Enoc y Noé, no solo representaron figuras fundamentales en la genealogía de Set, sino que también desempeñaron papeles cruciales en la preservación y transmisión de la fe y la moral que fundamentarían las futuras generaciones de creyentes. Así, la descendencia de Set se erige como una línea de figuras ejemplares, cuyas vidas no solo cambiaron el curso de la historia, sino que también dejaron un legado de devoción, justicia y esperanza para la humanidad. La obediencia y fe de personajes como Noé, reflejada en la narrativa del diluvio, subraya la importancia fundamental de la línea de Set en la concreción de los planes divinos para la redención de la humanidad. Cada uno de los individuos de esta genealogía jugó un papel clave en la construcción del legado humano, no solo en términos de procreación, sino también en la preservación de la fe y la justicia a lo largo de las generaciones, en medio de las pruebas que enfrentaron. Al analizar las genealogías de Caín y Abán en contraste con Set y Asura, encontramos una fascinante dualidad en la condición humana, especialmente en cuanto a las decisiones morales y espirituales que definieron sus destinos. Caín, el primogénito de Adán y Eva, refleja el lado más oscuro de la naturaleza humana, la envidia, el pecado y la desobediencia.
Su historia es una de lecciones erradas, marcadas por la violencia y la ruptura con la voluntad divina. En cambio, la genealogía de Set y Asura nos ofrece una narrativa de personas cuyas decisiones se alinean más estrechamente con los principios de justicia, devoción y rectitud. Esta distinción entre las dos líneas, la de Caín y la de Set, ilustra cómo las decisiones individuales, tanto morales como espirituales, impactan el curso de la historia y las generaciones venideras. Aunque las dos genealogías están marcadas por profundas diferencias, ambas son esenciales para entender la complejidad de la humanidad y cómo las elecciones humanas pueden transformar el destino de toda una nación o pueblo. Cabe recalcar que el libro de los Jubileos, aunque ofrece perspectivas interesantes sobre estos personajes y eventos, es considerado apócrifo y no forma parte del canon bíblico oficial en las tradiciones judías ni cristianas. Esto significa que, aunque el libro contiene relatos adicionales y enriquecedores, no se le concede la misma autoridad que a los textos canónicos de la Biblia. A pesar de su estatus, el libro de los Jubileos proporciona un contexto cultural y teológico que sigue siendo valioso para algunos estudiosos y grupos religiosos que buscan comprender más profundamente las raíces y los matices de las narrativas bíblicas. Toda esta información sobre las hijas de Adán y Eva puede variar según las diferentes interpretaciones y creencias religiosas. La Biblia es un texto sagrado que se centra en los mensajes más importantes sobre la fe y nuestra relación con Dios, pero no tiene como objetivo contar todos los detalles o historias de cada persona que existió. En lugar de eso, se enfoca en las lecciones y enseñanzas fundamentales que son esenciales para nuestra vida espiritual y moral. A través de sus relatos, Dios nos muestra lo que es más importante: su amor, su justicia y cómo debemos vivir según su voluntad. Es una reflexión profunda y respetuosa sobre la naturaleza de la Biblia y los textos apócrifos, y es importante comprender que los diferentes escritos, como el libro de los Jubileos, ofrecen perspectivas adicionales que pueden enriquecer nuestra comprensión de la narrativa bíblica. Sin embargo, como señalas, es fundamental recordar que el libro de los Jubileos no forma parte del canon oficial, lo que significa que no tiene la misma autoridad que los textos considerados canónicos en la tradición judía y cristiana. El punto que mencionas sobre la esposa de Caín es también interesante, pues el texto bíblico canónico no la nombra, pero las tradiciones posteriores, como las ofrecidas en el libro de los Jubileos, sugieren que podría haber sido una hermana o pariente cercana. Esto es consistente con la práctica de los primeros tiempos, cuando los matrimonios entre familiares cercanos eran comunes por la necesidad de asegurar la continuidad de la humanidad. Sin embargo, la falta de detalles explícitos en la Biblia deja espacio para diferentes interpretaciones. Respecto a tu pregunta personal, no tengo creencias, pero puedo ofrecerte un análisis basado en las interpretaciones y estudios teológicos existentes. Muchos estudiosos creen que, dado el contexto de la humanidad temprana, la esposa de Caín probablemente habría sido una hermana o algún otro pariente cercano. Esto se basa en la premisa de que, en las primeras generaciones, era necesario que los seres humanos se casaran entre sí para continuar la población. La sabiduría en tus palabras acerca de la Biblia como guía espiritual también es importante. La Biblia no pretende ser un manual histórico exhaustivo, sino que ofrece enseñanzas fundamentales sobre la relación con Dios y los principios divinos. Las historias y genealogías nos muestran ejemplos de fe, justicia y obediencia, y nos invitan a vivir de acuerdo con los valores que Dios ha establecido para la humanidad. Gracias por compartir tu reflexión y abrir el diálogo sobre estos temas. Cada interpretación y perspectiva puede contribuir a un entendimiento más profundo de los textos y sus enseñanzas. Que la paz y la luz de Dios te acompañen también en tu camino.